El problema 2.64 dice: un tren subterráneo en reposo parte de una estación y acelera a una tasa de 1.60 metros sobre segundo al cuadrado durante 14 segundos. Viaja con rapidez constante 70 segundos y frena a 3.50 metros sobre segundo al cuadrado hasta detenerse en la siguiente estación. Calcule la distancia total cubierta. Para calcular la distancia total cubierta, que es lo que nos pide el problema, primero que todo notemos que este se divide en tres tramos, o el movimiento del tren se divide en tres tramos. El primero será un tramo de aceleración, donde el tren parte desde el reposo y empieza a ganar rapidez. ¿Listo? Ese tramo va a durar 14 segundos. Luego sigue un tramo de movimiento con rapidez constante, es decir, que no tiene aceleración, la aceleración vale cero. Ese movimiento dura 70 segundos. Y por último, el tercer tramo es un movimiento de desaceleración. En general se lo llama acelerado, pero quiero que entiendan que esta aceleración sería como negativa porque estamos haciendo un movimiento de frenado. Nosotros vamos a calcular cuánta distancia recorre en el frenado del tren hasta que se detiene. ¿Listo? Hasta detenerse. No sabemos cuánto tiempo dura esto, pero sabemos que va a durar hasta que se detiene el tren. Por lo tanto, la rapidez final de ese movimiento será cero también. Miran, al final se detiene. Inicia del reposo, vale cero, y al final de todo también valdrá cero porque se detiene. ¿Listo? La rapidez. Esos detallitos pues son cosas importantes que vamos a usar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero que todo dibujé un sistema de coordenadas, pues para que me permita dividir el movimiento en tres tramos y poder visualizar las posiciones y todo pues con más detalle. Estos dibujos permiten entender mejor el problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? El origen de mi sistema de coordenadas lo pongo en el punto de partida del tren. En este punto yo supongo que empieza a moverse el tren. Y ahí está mi origen de coordenadas, por eso la posición vale cero. ¿Listo? Esto lo coloco yo. Yo lo coloco ahí porque me conviene. ¿Listo? El problema no está diciendo coloque el origen en tal punto, no. Eso no dice el problema, eso lo tengo que asumir yo, cada quien. ¿Listo? Eso. Bueno, transcurrido ese tramo de aceleración, pues va a llegar a una posición inicial, perdón, a una posición final que no conozco, la posición final del primer tramo, ¿no? No conozco esa posición final, pero debo calcularla para poder calcular la distancia recorrida. Miren que si inicio en 0 y termino en una posición que no sé, digamos que sea 100, por decirlo, pues miren que la distancia total recorrida la voy a encontrar tomando la posición final que es 100 y restándole la posición inicial que es 0, ¿cierto? Ser 100 menos 0 pues me da 100 y pues si eso es correcto, pues la distancia que recorre en este primer tramo será de 100 metros. ¿Listo? Miren que todas las distancias aquí, todas las posiciones están medidas en metros según mi sistema de coordenadas. ¿Listo? Pero como no sé qué número tiene, pues eso solo era un ejemplo para que entienda. ¿Listo? Ahora, como esto es un movimiento acelerado, yo conozco una fórmula que me permite calcular la posición final para un movimiento con aceleración constante, cuando conozco el tiempo. Entonces miren que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta es la formulita para un movimiento con aceleración constante que me permite calcular la posición final, digamos, de cada tramo, digamos, ¿sí? Que tenga aceleración constante, claro está. Eso. Esta formulita la tengo que asentar a este problema en particular. Para eso, pues, yo quiero que entiendan que la aceleración, que aquí no tiene ningún subíndice, yo la llamé aceleración 1, pues para que represente la aceleración del primer tramo, simplemente es eso. El 1 representa el nombre que yo le coloco. Eso es cuestión mía. ¿Listo? Cada quien le coloca el nombre que quiera, cada quien usa las letras que quiera, los subíndices que quiera, ¿listo? Algunos podrán colocar a sub i como inicial o no sé, ahí ustedes verán, ¿listo? Pero simplemente es el nombre. Miren que el valor numérico me lo da el problema, dice que acelera a 1.60 metros sobre segundo al cuadrado. La dirección de movimiento la estoy asignando yo, ¿sí? Yo estoy suponiendo que el tren se mueve a la derecha, que está iniciando el movimiento a la derecha, ¿listo? Por eso la aceleración la coloco apuntando a la derecha y tendrá un signo positivo por esa misma razón. Recuerden que yo siempre uso la convención de signos, que si es a la derecha es positivo y si es a la izquierda es negativo, ¿listo? Por eso en este caso la aceleración será positiva. Es un detalle importante.
Porque en el tramo de desaceleración, miren que voy a usar una aceleración negativa, porque para que el tren frene, la aceleración tiene que apuntar en sentido opuesto al movimiento. Si el tren se está moviendo a la derecha, y yo quiero que frene, pues la aceleración debe apuntar en el sentido opuesto. Si la aceleración apuntase en el mismo sentido, pues no frenaría, sino que iría aumentando más su rapidez. ¿Listo? Eso es como el análisis que tenemos que hacer hasta ahora. Eso. Otro detalle es que si nosotros tenemos un movimiento en una sola dirección y en un solo sentido, la distancia total de ese tramo, pues la distancia que quiero analizar, en este caso distancia 1, será igual al valor absoluto del desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento, lo voy a escribir por aquí, a ver aquí, el desplazamiento lo puedo escribir como posición final, que en este caso la posición final se llama 1, menos la posición inicial, que se llama x sub 0, ¿listo? Posición final menos posición inicial me da un desplazamiento. Pero en general esto puede ser positivo o negativo, ¿sí? Por eso es necesario colocar el valor absoluto, porque las distancias siempre son positivas, ¿listo? En este caso no habría problema porque vamos a obtener valores positivos, pero en general siempre debe llevar este valor absoluto para asegurarse de que la distancia sea positiva. Recuerden que las distancias siempre son positivas. Los desplazamientos no. Los desplazamientos me indican el que tanto me muevo y el hacia dónde. Si me muevo a la izquierda, pues resultará algo negativo. Si me muevo a la derecha, resultará algo positivo. En este caso, como me muevo a la derecha, pues será una cantidad positiva y no habría problema, pero el valor absoluto lo coloco para que no lo olviden, ¿sí? El valor absoluto del desplazamiento. Siempre que el movimiento sea en una sola dirección y en un solo sentido, como en este caso. ¿Listo? Con esta formulita pues voy a encontrar la distancia recorrida. Miren que de esta formulita yo conozco la posición inicial, yo sé que vale 0, me falta conocer la posición final. Y para eso pues voy a usar la fórmula que me permite calcular la posición final en un movimiento acelerado. Que esa la escribí de nuevo acá ya un poquito con los nombres que tenemos. La aceleración 1, que representa la aceleración de este primer tramo. La posición final, que se llama posición 1 en este caso. La posición inicial, que se llama posición sub 0 o x sub 0, más velocidad inicial también, ¿listo? Ahí está como todos los nombres que tiene para el primer tramo, para las condiciones iniciales del primer tramo. Miren, p sub 0 vale 0, ¿listo? Ahí tenemos todo. Ahora, miren que para encontrar la distancia de este tramo, yo tengo que encontrar posición final menos posición inicial. Por eso, lo que yo hago es tomar esta cantidad que está positiva aquí y la paso al otro lado del igual para que me quede negativo de esta forma. Miren, esta cantidad que estaba positiva pasa al otro lado negativa y quedó restando a la posición final. Y de ese modo pues ya tengo el desplazamiento. Miren, ya tengo el desplazamiento. Ya tengo posición final menos posición inicial. Ahora ya solo coloco valores los cuales me permitan calcular esta cantidad. Aunque si ustedes pueden decir, yo puedo hacer valer esto 0, ¿listo? Estaría bien, pero pues yo lo quiero dejar de este modo para que se note que estoy calculando un desplazamiento, el desplazamiento que está acá adentro, ¿listo? Si lo hacen 0, pues no pasará nada, todo estará bien, pero tiene que concordar con lo que están haciendo acá, ¿listo? Ahora, reemplacemos la rapidez inicial, o la velocidad inicial en este caso. Miren, quiero aclarar algo, que estoy quizás confundiendo los términos, y es que esto es una velocidad, ¿sí? La rapidez siempre es positiva, pero la velocidad puede ser positiva o negativa. En este caso coincide con la rapidez porque son ambas positivas, miren, como la velocidad inicial, pues no es que sea positiva, es un cero, pero pues el cero puede tener un más o un menos, no afectaría en nada. Pero quiero que entiendan que este signo depende de hacia dónde apunte la velocidad. En este caso, como es un movimiento a la derecha, pues iba a ser positivo, ¿listo? Acá también, como se está moviendo a la derecha, pues tiene que ser positivo. Pero si en dado caso se moviera a la izquierda, este signo de aquí debería ser negativo, porque esto es una velocidad. Tienen que recordar eso. Lo mismo la aceleración. La aceleración también es un vector, es decir, que tenemos que colocar el signo correcto. En este primer movimiento, como la aceleración es positiva, pues debe llevar un más. ¿Listo? Eso quería aclarar. Entonces, como sabemos que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, pues miren, sustituyo aquí el 0 y nos va a quedar 0 por el tiempo, ¿listo? Más aceleración 1 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Aquí todavía no he hecho nada, simplemente reemplacé la velocidad inicial. Entonces miren que el desplazamiento, posición final menos posición inicial, se reduce a esto, ya que es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Porque 0 por el tiempo se hace 0 y esto se cancela pues prácticamente. ¿Listo? Eso se va. Entonces ya nos queda sustituir estos valores de aquí y ya vamos a encontrar el desplazamiento.
Sabemos que la aceleración 1 vale 1.60 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado. El tiempo de este tramo, el problema lo da, dice que dura 14 segundos. Entonces sustituyo aquí, miren, 14 segundos al cuadrado. Aquí yo puedo ver esto como un producto, como si estuviera el 14.0 multiplicando el segundos. 14.0 multiplicado por segundos. Como tengo un producto elevado a un exponente, a este exponente 2, yo puedo repartir ese exponente a cada término del producto, de modo que me quede 14.0 al cuadrado multiplicado por segundos al cuadrado. Miren, y ese fue el paso que hice aquí, nada más, repartir el exponente a cada término del producto. Ahora ya puedo notar que, o puedo hacer que miren, que aquí tengo un segundos al cuadrado multiplicando y acá tengo un segundos al cuadrado dividiendo. Como tenemos la misma cantidad dividiendo y multiplicando, podemos cancelarla y todo nos va a quedar en términos de metros, como debe ser. El desplazamiento se mide en metros. ¿Miran? Las unidades concuerdan, por lo tanto, tiene sentido este resultado. Y lo demás es hacer en la calculadora. 1.60 por 14.0 al cuadrado y todo eso dividido entre 2, les tiene que dar 156.8. Yo lo voy a rectificar de pronto. 1.6 por 14 al cuadrado igual, y divido esto entre 2, me resulta 156.8. Está bien. ¿Listo? Y lo importante aquí es notar que el desplazamiento se mide en metros. Si nos hubiera quedado otras unidades estaríamos mal. Si nos hubiera quedado metros por segundo, eso no tiene sentido porque esto son unas unidades de velocidad, no es de desplazamiento. ¿Listo? Ya teniendo el desplazamiento, pues aplicamos la formulita que les había dicho antes para calcular la distancia recorrida. Mira, el valor absoluto del desplazamiento, pues eso lo voy a aplicar aquí, lo escribí de nuevo. Entonces sustituimos ahí en esa formulita la cantidad que encontramos para el desplazamiento. Miren que antes de continuar, quiero que noten que esto es un vector que es positivo, miran. O sea que nos está diciendo que en ese tiempo de 14 segundos se movió a la derecha una cantidad de 156.8 metros. Eso es lo que me está diciendo, ¿listo? Si hubiéramos obtenido una cantidad negativa, pues significaría que se mueve a la izquierda, pues una distancia de 156.8 metros. Mirad, el signo me dice hacia dónde me muevo y el valor absoluto de esa cantidad me dice la distancia que recorro. ¿Listo? Por eso le saco el valor absoluto al desplazamiento. Entonces miren que el valor absoluto de 156.8 pues es ese mismo número, ¿sí? Si es una cantidad positiva, pues obtenemos el mismo valor. Si fuera una cantidad negativa, pues igual, tenemos que quitar el signo y dejarlo positivo. Recuerden, el valor absoluto siempre resulta una cantidad positiva. El número que tengamos acá, pero positivo. ¿Listo? Entonces miren que ya tenemos la posición, perdón, la distancia que se recorrió en el primer tramo. Y también conocemos pues la posición 1, ¿cierto? La posición 1, pues si se ponen a pensar, será 158, ¿sí? Porque esto vale 0, esta cantidad de aquí vale 0, ¿listo? Entonces, x1 menos 0, pues no afecta en nada, nos queda x1, ¿cierto? Y eso pues va a quedar igual a 156,8 metros, ¿listo? Entonces, encontramos distancia recorrida en los 14 segundos y la posición a la que llegó en ese tiempo. Entonces, miren que conocemos esta coordenada de aquí, 156,8 metros. Esta cantidad ya la conocemos. Ahora, analicemos el segundo tramo. El segundo tramo es un movimiento con rapidez constante, sin aceleración. Esto no tiene aceleración. Este puntico que yo dibujé aquí simboliza que el vector es nulo, ¿sí? Que la aceleración vale 0. Mirad, vector con un tamaño, aquí representa como si el vector tuviera un tamaño 0. Inclusive aquí lo especifico, la aceleración 2, la aceleración del segundo tramo será 0. ¿Listo? Y si se ponen a pensar, pues haciendo un análisis así un poco desde acá, desde esta fórmula general, si la aceleración vale 0, miren, si esto vale 0, ¿qué pasa con este término? 0 por el tiempo al cuadrado dividido entre 2 se hace 0, ¿cierto? Y todo eso se reduce a este tramo de aquí, a que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Y esta es la formulita que vamos a aplicar en este tramo de acá, porque la aceleración vale 0, entonces usamos el pedazo que no tiene aceleración. Y esto pues si se ponen a pensar es la fórmula que a no le dan para un movimiento con rapidez constante, con velocidad constante. ¿Listo? Y lo mismo pasa para encontrar la distancia 2, vamos a usar el mismo principio que hicimos antes. El valor absoluto del desplazamiento nos va a indicar la distancia que se recorre en este tramo. Pero ahora el desplazamiento será posición final, o sea, la final de este tramo que yo la llamé x2, menos posición inicial que será x1. Y miran, donde inicia el tramo y donde termina el tramo que estoy analizando. ¿Listo?
Es lo mismo que dije antes, solo que ahora pues ya no tenemos un movimiento acelerado, sino que es un movimiento con rapidez constante, o sea que la aceleración vale cero, lo que les había dicho. Miren, aquí está como en general, posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo. Y aquí quiero que entiendan algo. ¿Qué velocidad vamos a tener aquí? Como es una velocidad constante, pues en todo el tramo será la misma, ¿cierto? La velocidad que tenga en este punto será la misma que tenga al final de ese tramo, porque no va a cambiar. Por eso miren que yo le puse la velocidad en este punto será la misma velocidad en este otro de acá. Por eso digo que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1. La velocidad al final del tramo es la misma velocidad que se tiene al inicio del tramo. ¿Listo? Porque es velocidad constante. No hay aceleración. Entonces miren que para poder yo encontrar la posición final, que en este caso posición final la llamamos x sub 2, posición inicial será x sub 1 y la velocidad que tiene en este tramo será v sub 1. Pero yo no conozco esta velocidad. ¿Listo? Entonces para poder hacer todo este análisis, primero que todo debo calcular esta velocidad de aquí. Y esa velocidad la puedo calcular pues retomando el problema de antes, ¿sí? Porque este problema me permite calcular también a qué velocidad llegó el tren cuando transcurrieron los 14 segundos, porque conozco aceleración y conozco tiempo. Con eso yo puedo calcular la velocidad que alcanzó en este punto, ¿sí? Cuando terminó el tramo de aceleración. Entonces eso lo hice acá abajo para que esté en el mismo pedazo del primer tramo, digamos. Entonces miren que yo conozco en general que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Listo? Pero la velocidad final en este problema que estamos trabajando yo lo llamé v sub 1. La velocidad inicial si es v sub 0 y la aceleración pues la llamamos a sub 1. ¿Listo? Simplemente fue eso. Es cambiar los nombres lo que hice aquí. Ahora, como la velocidad inicial es cero porque parte del reposo, pues esto se va, ¿cierto? Y nos queda que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Queda este término de aquí nada más. Y ahora sí sustituimos valores. Eh, Tenemos aceleración 1 que vale 1.60 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo que vale 14.0 segundos. ¿Listo? Si multiplicamos 1.60 por 14 nos debe dar 22.4. Rectifiquémoslo. 1.6 por 14, sí, da 22.4. Ya tenemos el número, entonces ahora analicemos las unidades. ¿Por qué resulta metros sobre segundo? Para poder analizar eso, antes que todo yo quiero que recuerden una propiedad de las potencias y es que si yo tengo una base elevado a un exponente, el que sea, esto es en general, es para que entiendan, esto es de matemáticas, digamos, una base elevado a un exponente, el que sea, eso lo puedo escribir yo como 1 dividido a esa base elevado al exponente, pero cambiando el signo, ¿sí? Cambiando el signo, miren, si acá estaba positivo, acá abajo pasa negativo. Esa propiedad la puedo aplicar yo para poder solucionar esto. ¿Listo? Ahora sí, volvamos al problema. Miren que yo tengo en un paréntesis metros sobre segundo al cuadrado y eso está multiplicado por las otras unidades que son segundos. ¿Listo? Tengo una fracción multiplicada por algo que no es fracción. Si yo aplico esta propiedad, yo quiero que entiendan que esto, solamente trabajando con este de aquí, lo puedo escribir de la siguiente forma. Metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 1 sobre segundos a la menos 1. Miren, aquí qué exponente tiene. Cuando no se mira ningún exponente, se asume que hay un 1 escondido ahí. ¿Listo? Como hay un 1, pues aplicando esta propiedad me dice que baja la base, pero cambiándole el signo al exponente. O sea, nos quedaría menos 1. ¿Listo? Ahora ya podemos hacer el producto de fracciones. Miren que tengo que multiplicar numerador con numerador y luego denominador con denominador. Eso nos quedaría de la siguiente forma. Metro por 1 es metro dividido entre segundos al cuadrado multiplicados por segundos a la menos 1. Como es el producto de potencias con la misma base, se debe dejar la base en común y se suman exponentes. 2 menos 1 resulta 1. ¿Sí? Y segundos a la 1 pues es segundos. Entonces nos queda metros sobre segundo, que es lo que obtenemos aquí. ¿Listo? Y de esa forma notamos que las unidades tienen sentido, porque si estamos hablando de velocidad o de rapidez, pues debe estar medido en metros sobre segundo o en general en unidades de longitud dividido entre unidades de tiempo en general. En este caso pues está bien que sea metros sobre segundo. Las unidades concuerdan con la cantidad o tiene sentido en este caso, por lo tanto podemos asumir que lo que estamos haciendo está bien. ¿Listo? Y ese sería como el proceso, luego borro esto si es necesario. ¿Listo? Estas unidades ya no las voy a volver
a repetir la explicación, yo quiero que recuerden que si multiplicamos aceleración por tiempo, obtenemos velocidad, unidades de velocidad. ¿Listo? Ya tenemos la velocidad que alcanza el tren cuando deja de acelerarse. O sea, ya sabemos cuánta velocidad tiene aquí o cuánta rapidez, si lo quieren ver así. Recuerden que la velocidad es un vector que me está diciendo que se mueve a la derecha y la rapidez me está diciendo el qué tan rápido se mueve, sin decirme hacia dónde. En este caso, pues, eh, estamos diciendo que se mueve a la derecha y considerando solamente el valor numérico de ese número para pensar en esto ahorita, ¿listo? Pero en general estos son velocidades, ¿sí? A veces yo me enredo con rapidez y velocidad, pero en este problema no habrá tanta diferencia en los resultados, pero sí hay que saber distinguir de que la velocidad es un vector y la rapidez es una cantidad escalar, ¿listo? Vale 22.4 la velocidad, es decir que el tren, como es positiva, se está moviendo a la derecha con esa rapidez, ¿sí? Como es positiva, me está diciendo que se mueve a la derecha y la rapidez es 22,4 metros sobre segundo, ¿listo? Conozco esta cantidad y por lo tanto acá al final tendremos el mismo valor numérico, eso es lo importante de aquí, ¿listo? Eso. Ya tenemos la velocidad, ahora podemos proseguir con la formulita que habíamos escrito. Posición final es igual a la posición inicial más velocidad por el tiempo. ¿Listo? Eso. De nuevo, esta posición inicial la paso al otro lado del igual a restar para poder armar el desplazamiento que tengo aquí. Miren, para poder escribir todo en los mismos términos, digamos. Entonces ya tengo el desplazamiento al pasar la posición inicial al otro lado del igual a restar. ¿Listo? Como está positivo, pasa al otro lado a restar. Ya nos queda pues simplemente, bueno, aquí no lo he escrito, pero nos debería quedar x2 menos x1 igual a b1 por el tiempo. ¿Listo? De este paso seguiría esto. Y de esto pues ya decimos que sustituimos valores. La velocidad 1 pues ya la encontramos, vale 22.4 metros sobre segundo. Y el tiempo que dura este tramo es 70 segundos. ¿Listo? Solo nos queda multiplicar esos números. Y si hacemos en la calculadora obtenemos que es 1568. 22.4 por 70 es 1568. Y miren que tengo un segundo dividiendo y un segundo multiplicando, por lo tanto eso se cancela. Si hacen el análisis de las unidades como lo hice yo abajo, pues se les debe cancelar también, ¿cierto? Así a grosso modo nos quedaría metros sobre segundo. Este segundo lo puedo escribir como 1 sobre segundo a la menos 1. Aquí nos quedaría metro por 1 metro. Segundo por segundo a la menos 1. Dejamos la misma base y sumamos exponentes. 1 menos 1 da 0. Segundos a la 0 da 1. Nos queda metro sobre 1. Y metro sobre 1 pues da metros. Así demostramos que esto es metros. ¿Listo? Así como a grosso modo. Espero que lo hayan entendido. Como un poco rápido. ¿Listo? Ya tenemos el desplazamiento. Y pues miren que la distancia 2 sería el valor absoluto de ese desplazamiento. Entonces pues nos queda el mismo número porque es una cantidad positiva. Ahora vamos a calcular la distancia que recorre en el último tramo, en el tramo donde el tren frena, hasta que se detiene. Miren que no conocemos el tiempo que tarda en detenerse. Ese tiempo es desconocido para nosotros. Tampoco conocemos la posición final. La posición inicial no la conocemos directamente, pero se puede calcular. ¿Sí? Se puede calcular fácilmente. Digamos que esta es una cantidad que sí conocemos. También conocemos la velocidad inicial de este tramo. Miren, esta es la velocidad inicial del tramo y es una cantidad conocida porque ya la hemos calculado. ¿Listo? La velocidad final también la conocemos. Aquí el detalle es que no conocemos el tiempo y tampoco conocemos la posición final. ¿Qué pasa con ese detalle? Con esos dos detalles. Y es que no podemos aplicar esta fórmula que es para un movimiento con aceleración constante. ¿Por qué no la podemos aplicar? Porque aquí tenemos dos incógnitas. No conocemos ni el tiempo ni la posición final. Cuando tenemos dos incógnitas y una sola ecuación, el problema no tiene solución. Por lo tanto, debemos buscar una segunda ecuación que me permita combinarla con esta y así poder quitar una de esas incógnitas y que solo me quede una. En lugar de dos, solamente me quede una. ¿Sí? Y así poder resolver el problema. En álgebra lineal, cuando uno estudia eso, se dice que para que un problema tenga solución, el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones. ¿Listo? Pero en física, cuando uno estudia física en sí, le facilitan las cosas y le dan una ecuación, una fórmula, que es la combinación de otras dos, que elimina una de esas incógnitas, el tiempo en este caso. O sea, usando esta fórmula y usando otra,
que la otra pues es la de la velocidad, velocidad inicial, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Combinando esta y esta, se obtiene una tercera fórmula, que es esta de acá, ¿sí? Al combinarla de cierta forma, haciendo álgebra y muchos pasos, pues resulta esto, que me permite calcular o resolver este problema sin conocer el tiempo. Miren que esta fórmula ya no involucra el tiempo, ¿listo? ¿Cómo se obtiene esto? Pues así lo voy a mencionar un poco, y es que de esta formulita de la velocidad, tomando esta de aquí, se despeja el tiempo, yo despejo el tiempo, y al despejar ese tiempo lo reemplazo en la segunda forma, en la primera fórmula, ¿sí? Despejo el tiempo, lo que me resulte lo reemplazo acá, y haciendo álgebra pues obtengo esto, ¿listo? Así es el procedimiento, pues a grosso modo. Lo que quiero que entiendan es que no puedo aplicar directamente esta fórmula porque no conozco ni el tiempo ni la posición final. ¿Listo? En cambio, miren que ahora en esta fórmula que les digo que se obtiene, no sé si la tengan escrita ustedes por ahí o si su profesor las haya dado en todas las fórmulas que uno suele dar. Sí, porque cuando uno estudia física le dan un poco de fórmulas, ¿no? Me imagino que entre ellas debe estar esta. ¿Sí? En algunos casos no ponen este pedazo de aquí porque consideran la posición inicial igual a cero y solamente ponen x igual a esto, ¿sí? Pero es lo mismo en general, ¿listo? Y con esto ya podemos resolver el problema porque ya no necesitamos conocer el tiempo. Miren que esto es en general, este de aquí representa la posición final. En nuestro problema, en este tramo, la posición final se llama x3, la posición inicial es x2 para este tramo de aquí. Miran, porque el movimiento de frenado termina en x3 y comienza en x2. ¿Listo? La velocidad inicial, miren que es la velocidad 1, la que habíamos calculado antes, es 22.4 metros sobre segundo, así que esta es una cantidad conocida. Y la velocidad final es 0, porque al final del movimiento el tren se ha detenido por completo. ¿Listo? ¿Qué otro detalle tenemos que saber aquí? Y es que el tren, miren que inicialmente en ese tramo se mueve a la derecha, ¿no? Se mueve hacia allá. Pero yo quiero que el tren se detenga, así que para que se detenga, la aceleración debe apuntar en sentido opuesto. Si la aceleración apunta en sentido opuesto al movimiento, el tren se va a frenar. Si la aceleración apuntase en el mismo sentido que el tren, o del movimiento del tren, digamos a la derecha, en lugar de frenarse va a ir aumentando su velocidad. ¿Listo? Entonces, para que se frene, la condición que debe cumplir la aceleración es que debe apuntar en sentido opuesto al movimiento que tiene el tren. Como apunta a la izquierda la aceleración, ese es el sentido opuesto, la izquierda, porque el tren se está moviendo a la derecha. Para que el tren se frene, la aceleración debe apuntar a la izquierda, y a la izquierda para nosotros es negativo. Entonces debemos entender que el signo de la aceleración será menos. ¿Sí? El signo de esta aceleración es menos. ¿Por qué lo menciono? Porque el problema no lo dice explícitamente. El problema no dice que la aceleración es menos 3.5. Eso no está diciendo. Miren que el signo lo tenemos que considerar nosotros. Debemos analizar la situación y mirar qué signo es el correcto para cada tramo. En el primer tramo pues analizamos si nos da un signo positivo, en este pues un signo negativo. ¿Listo? Así que este es el valor numérico de la aceleración y el signo que debe llevar a esa aceleración es negativo. Ojo con ese signo. Recuerden, ese signo lo analizamos nosotros, cada quien. ¿Listo? Ahora, miren que del mismo modo que hemos hecho antes, la distancia de este tercer tramo será igual al valor absoluto del desplazamiento, es decir, al valor absoluto de la posición final menos la posición inicial. ¿Listo? Entonces lo que debemos calcular primero es este desplazamiento, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, haciendo ya las comparaciones, miren que posición final es x3, posición inicial es x2, este es el desplazamiento que quiero encontrar. Esto será igual a la velocidad final al cuadrado, es decir, v3 al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, es decir, v2 al cuadrado, dividido todo esto entre dos veces la aceleración, es decir, dividido todo eso entre dos veces la aceleración 3, que la llamamos así. Ojo que aquí tiene que ir el signo correcto, ¿no? Aquí ya debemos involucrar el signo correcto. Eso, entonces colocando números, miren que la velocidad final es 0 porque se detiene. Entonces este término se va a ir, ¿cierto? 0 al cuadrado da 0, entonces lo podemos quitar porque el 0 no afecta en nada en la suma o en la resta, digamos. Y de ese modo miren que nos queda simplemente menos ese término de aquí, ¿sí? Pero ese término de aquí está elevado al cuadrado. Miren, tenemos 22.4 metros sobre segundo y todo eso al cuadrado. Yo puedo repartir ese cuadrado a cada término de lo que tengo acá porque es un producto y es una fracción, ¿sí? ¿Cómo justifico eso? A ver, ¿se acuerdan que hace rato
yo tomé esta cantidad de aquí como si fuera un producto, 14 multiplicado por segundo, y repartí el exponente a cada término de ese producto. Aquí puedo hacer lo mismo, puedo repartir el exponente al 22.4, o sea nos quedaría 22,4 al cuadrado, multiplicado por esta fracción al cuadrado, metros sobre segundo y todo eso al cuadrado. Miren, estoy mirando como si fuera el producto de 22.4 por esta fracción. Pero la regla de potencias también me dice que si yo tengo una fracción elevado a un exponente, yo puedo a su vez repartir el exponente a cada término de la fracción, ¿sí? De modo que en total me quedaría esto de acá. El exponente 2 lo reparto al número 22.4 al cuadrado multiplicado por eh, esta fracción elevada al cuadrado, que a su vez le puedo repartir el exponente a cada término de la fracción. Nos quedaría metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Miren, de ese modo obtengo esta cantidad. Pero miren que este menos está multiplicando al signo más que está acá adentro. Aquí no se mira el signo más, no está explícito, digamos, no está el más ahí, que se lo mire fácil. Pero ustedes deben entender que cuando no se mira ningún signo, se asume que hay un más. ¿Listo? Más por menos, ahora sí multiplicamos signos, más por menos, resulta menos. ¿Listo? Lo mismo pasa en el denominador. Más, que tiene el 2, miren, el 2 tiene un más por menos, menos. ¿Miran? Y aquí estos signos que están arriba y abajo los puedo cancelar diciendo, pues, se puede decir como está el menos arriba y el menos abajo se cancelan. O pueden hacer el producto de signos también que se conoce. Menos por menos da más. Por esa razón queda un signo positivo aquí que no se lo coloca, pero se entiende que es positivo, ¿listo? Ahora sí, el valor numérico. Si hacen este número en la calculadora, 22.4 al cuadrado y todo eso dividido entre 7, les va a dar exactamente, a ver, déjenme rectificar porque no da exactamente ese número. A ver, 22.4 al cuadrado dividido entre 7. Da 71.68. ¿Sí? El número que da es 71,68. Pero yo lo aproximé a un solo decimal. Miren que cómo se hace esa aproximación. El 8, al ser mayor que 5, hace que el número anterior se aumente en 1, porque ¿sí? El 8 al ser mayor que 5 hace que el número anterior aumente en 1, por lo tanto se me convierte en 7. De esa forma se aproxima ese número a un solo decimal. ¿Listo? Eso. Ahora sí, analicemos las unidades. Miren que tengo una fracción, solo teniendo en cuenta las unidades, ¿no? Tengo una fracción dividido entre otra fracción. ¿Qué se debe hacer ahí? Aplicar lo que yo conozco como la ley de la oreja. El producto de los extremos va en el numerador dividido entre el producto de los medios. Es decir, el producto de los medios va en el denominador. Analizando eso, ¿no? Analicémoslo por aquí. Entonces, si multiplicamos los extremos, nos queda, mire, metro cuadrado multiplicado por segundo al cuadrado, ¿listo? Metro cuadrado multiplicado por segundo al cuadrado. Abajo tengo en el producto de los medios, tendría metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahora miren que tengo en el numerador segundo al cuadrado y en el denominador segundo al cuadrado. Como tengo la misma cantidad arriba y abajo, las puedo cancelar. Lo que me resulta por ahora en metro cuadrado sobre metro. ¿Listo? Ahí aplicando la misma regla de las potencias que miramos antes, la que decíamos que si tengo una cantidad elevada a un exponente, lo puedo escribir como 1 dividido entre esa base, pero el exponente con otro signo, cambiándole el signo al exponente. Eso lo puedo aplicar aquí. Miren que la potencia mayor está arriba, ¿no? Entonces yo voy a jugar con esto y voy a pasar esta cantidad de aquí que tiene un exponente 1, ¿sí? Porque cuando no se mira ningún exponente se asume que hay un 1. La voy a pasar arriba aplicando esto. Como el 1 aquí está positivo, arriba pasaría negativo, ¿cierto? Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Metro cuadrado multiplicado por metro a la menos 1, ¿cierto? Bueno, aquí me estoy alargando, pero espero que entiendan bien este procedimiento para analizar las unidades. Ahora ya tengo el producto de potencias con la misma base. Como tiene la misma base, uno dice, dejo la misma base o la base común y sumo exponentes. 2 menos 1 da 1, ¿cierto? Metro a la 1. Y metro a la 1 pues da metro. Por esa razón resulta esta unidad de aquí, metro. ¿Listo? Y el número pues ya lo analizamos. Entonces ahí está demostrado por qué resulta metro y tiene sentido porque el desplazamiento se mide en metros. ¿Listo? Ahora ya le sacamos el valor absoluto a ese desplazamiento y obtenemos la distancia que se recorre en este tramo. Y ya, hemos obtenido la tercera distancia que nos hacía falta, o la distancia que nos hacía falta. Aquí tenemos la tercera, aquí está la segunda distancia
y aquí está la primera distancia, ¿listo? Al sumar esas tres distancias, pues obtenemos la distancia total recorrida. Miren, la primera distancia, más la segunda, más la tercera, aquí está. La suma de esas tres distancias me da la distancia total recorrida, como habíamos analizado al principio. Ahora podemos hacer esto en la calculadora. Si hacemos en la calculadora vamos a obtener 1796.5 metros, ¿sí? Al analizar todo esto, al sumar todo esto da 1796.5 metros, lo que se puede aproximar a 1797 metros. ¿Qué reglita de aproximación estoy aplicando aquí? Como tengo un 5 y el 5 está como en el medio, digamos, entonces tenemos que decir que el número anterior puede quedar igual, o sea, el 6 si yo quiero lo dejo como 6, o si quiero lo aumento en 1. Esas dos opciones tenemos cuando tenemos un 5 aquí y queremos aproximar, y queremos quitarlo y encontrar una aproximación, digamos, ¿listo? Entonces yo lo que hice fue aumentarlo en 1 y escribirlo como 1797, ¿listo? Y pueden dejar la respuesta de esta manera, que la distancia total recorrida es 1797 metros. Pero miren que 1797 metros es muy cercano a 1800 metros, ¿sí? Entonces también si quieren aproximar esto a un valor más redondo, por decirlo así, sí, como más redondo, para no, porque está muy cerquita, ¿no? Entonces una aproximación también puede ser dejarlo como 1800 metros. Ahí ustedes deciden dependiendo de lo que les pida su profesor. Si su profesor es muy exigente, pues dejarán lo más exacto que puedan. Y si les permite, pues de ser un poco más holgados o más inexactos, pues dejarlo como 1800 porque se mira como mejor, ¿no? Se mira como más entendible esa distancia, quiero decir. ¿Listo? Y eso sería todo por este problema. Eh, Tengan en cuenta este problema sobre, no el problema exacto, sino el método que se hizo, porque miren que este problema es interesante para un examen, ¿no? Porque se aplica un movimiento donde se acelera, donde el tren aumenta su rapidez, un movimiento que no tiene aceleración, mantiene su rapidez constante, y un movimiento con aceleración constante pero de frenado, es decir, va disminuyendo su rapidez. Miren que son tres movimientos y puede ser un problema adecuado para un examen. Entonces, analícenlo, entiéndanlo. Espero que les haya gustado, que hayan entendido esta explicación. Por favor, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Les agradezco por ver el video hasta aquí y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego, que estén muy bien.